Yo quería hablar inicialmente del tema de la educación. Como experiencia, cuando yo estaba muchacho, yo nací en el 55, en el año 75 estaba en la universidad, previamente estaba en la universidad, y estábamos con muchas ideas de promover la justicia social, participaba en movimientos de izquierda, en la Universidad Nacional y todo eso, y encontrábamos que el analfabetismo en esa época en Colombia era cerca del 25%. Hoy el analfabetismo es un porcentaje menor. Sin embargo, ayer estábamos reunidos en el foro de presidentes con la ministra de Educación, que entre otras cosas es una mujer muy joven, es una mujer chocuana, de Ismina, de 36 años, es la ministra, estudió en la Universidad del Valle, después hizo una maestría en la Universidad del Valle y se doctoró en Estados Unidos, hoy en día es la ministra de Educación, es una cosa maravillosa. Ella todavía tiene identificado un porcentaje relativamente alto de analfabetismo, tal vez el 4 o 5% en Colombia. Eso es muy grave porque no permite que los países se desarrollen porque la gente no está educada. Entonces, digamos, cuando yo digo educar para qué, es la necesidad de transformar las sociedades en que estamos involucrados. Ustedes son parte de esa historia, sea que estén estudiando pregrado, sea que estén estudiando posgrado, son parte de esa historia de formación. La Uniminuto en este momento creo que tiene como 30.000 estudiantes presenciales, como 60.000 entre virtualidad y a distancia, o sea, son casi 100.000. En la época que yo estaba muchacho no habían universidades de 100.000 estudiantes, o sea, por ningún lado. Eso es una transformación bien interesante lo que está sucediendo. En estos días leí una columna de un señor Restrepo en El Espectador donde se hacía esta pregunta, o sea, ¿educar para qué? Y en general él planteaba que normalmente la tradición es formar, por ejemplo, en la parte de educación del SENA son técnicos, hay tal vez muchísimos más, son como 700.000 estudiantes en el SENA a nivel nacional, pero está la parte técnica, están los técnicos, tecnólogos, profesionales, hay, digamos, especializaciones, maestrías, doctorados. Ese universo, no sé si esté aquí en la Uniminuto, pero digamos que lo que deben apuntar realmente las universidades, ojalá, es no solamente a sacar profesionales de pregrado y especialistas, sino ojalá tener maestrías y doctorado, inclusive que los profesores y las personas que están responsables de la formación tengan títulos de ese nivel de maestría y de doctorado para poder que el conocimiento realmente trascienda. Entonces, yo realmente no soy experto en educación, pero sí quiero llamar la atención de la importancia, y yo lo voy a contar por mi experiencia personal también. A mí me gusta estudiar mucho. Entonces, con base a eso, sé que eso le transforma a uno la vida y tiene la posibilidad de transformar a las personas que se están relacionando y con las que uno está trabajando. Entonces, cuando lanzo yo esta pregunta, el señor Restrepo decía, es importante tener en nuestra sociedad bastante sabios y bastante científicos. Colombia no tiene muchos sabios, no tiene muchos científicos, ¿sí? Hay por ejemplo, el doctor Rodolfo Ginás, él vive en Estados Unidos, no sé si lo conozcan, pero es una eminencia en la parte neuronal, o sea, cerebral, inclusive tiene un premio, ¿sí?, en neurociencias en 2018, es un señor que ha escrito muchos libros y tiene mucho conocimiento, es un gran científico colombiano reconocido a nivel mundial en la parte del estudio del cerebro. Eso me parece interesante. Marie Curie, que con su esposo descubrieron el radio tal vez y el plutonio, ella inclusive murieron infectados por radiación, están tal vez en París. Ella es de Polonia, originalmente de Polonia, y ganó un premio de Nobel Física en 1903 y un Nobel de Química en 1911. Ya las mujeres trascendían, digamos, en Europa de una forma muy positiva, y hoy en día en Colombia, digamos, hace 30, 40 años, ¿sí? Hoy en día en Colombia, hace 30, 40 años, se está involucrando mucho más la mujer en la parte educativa y en la parte de formación científica. Eso no existía cuando yo era muchacho, o sea,
Yo empecé a estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Nacional y en toda la facultad de ingenierías, era civil, mecánica, agrícola, agronómica, todo, solamente había una mujer en el año 73, y eso era nada. Después estudiaron esta nueva economía y ya éramos como la mitad mujeres, la mitad hombres. Hoy en día hay más población femenina estudiando y eso me parece maravilloso, me parece grandioso, porque cada vez las mujeres toman decisiones de desarrollo, toman decisiones de conocimiento y trascienden mucho más en la sociedad que lo que existía antes. Entonces ya en esa época personajes como estos tenían esa trascendencia de que eran los científicos de la química, de la investigación y todo eso. Y una persona colombiana, para reconocer el Gabriel García Márquez, le da algunas frases de lo que ellos escriben, que es Premio Nobel de Literatura del 82. Muy cercano a nosotros a Gabriel García Márquez, por lo que crecimos con él, vivimos con él y realmente muchos lo hemos leído y es como trascendente, sobre todo en la época cuando ganó el Premio Nobel, nosotros estábamos jóvenes y eso fue como un gran ejemplo. El señor Restrepo plantea que el sistema universitario, sí, principalmente se dedica a sacar, digamos, títulos de pregrado, especializaciones y tal. No forma muchos sabios, no forma muchos científicos, pero no forma casi profesionales en las áreas de humanidades, en literatura, en pintura, en, no sé, en teatro, por ejemplo. O sea, ese tipo de, o sea, lo que es arte y cultura casi no pesa, porque cuando alguno de los hijos de nosotros dice voy a hacer teatro, voy a estudiar literatura, el escándalo de la familia, ¿de qué va a vivir? ¿De qué va a vivir esa persona? Entonces, inclusive las universidades se retraen y no promueven eso porque casi tampoco se matriculan. Entonces no es una universidad como de mercado. Entonces, el señor Restrepo decía, en las artes hay mucha escasez de formación, ¿sí? Y agregaba que dos factores que no están metidos en el chip de las universidades es el emprendimiento, ¿sí? Y la solidaridad social. Entonces, me alegra mucho ese vínculo que hay entre la Universidad de Minuto y el Foro de Presidentes, porque es precisamente promover el emprendimiento en el aula, en las universidades, en cada una de las áreas de conocimiento, porque en cada una hay emprendimiento y posibilidades de desarrollar pequeñas empresas, medianas o grandes empresas. Y la parte de la solidaridad social también es muy importante, porque el tema de generar riqueza no es solamente la riqueza para los dueños de los negocios, es la riqueza para las personas que trabajan con ellos y la riqueza para el entorno donde se desenvuelven. O sea, siempre hay que estar pensando en la solidaridad, cómo impacta a uno solidariamente, no sintiendo que es que le van a quitar la plata del bolsillo y que yo voy a dejar de acumular. En nuestro medio es muy corriente, por ejemplo, con el negocio del narcotráfico, la marihuana y todo eso, la cultura nuestra de enriquecerse muy rápido, y ojalá que cuando se muera quede una gran riqueza, pero le quede la heredad a un grupo de familiares, pero al final de la historia los procesos son muy lentos, la generación de riqueza y desarrollo es un proceso lento. Uno quisiera tener una empresa en 2 o 3 años hasta arriba y haciendo de gran, y la realidad es que eso es un proceso muy lento. Entonces, yo les cuento la historia mía, que son realmente más de 45 años de vida empresarial, y esta última que es de 23 años. Y ese ha sido un proceso supremamente arduo, supremamente dedicado, con muchas dificultades, pero lo quiero compartir porque ese emprendimiento, lo decía el señor Restrepo, lo digo yo, no está realmente enraizado en la cultura universitaria y las universidades no lo tienen. Algunas que yo conozco claramente, sí, por ejemplo, CESA, la EAN, EAFIT, ustedes también están promoviendo el emprendimiento, pero no todas, o sea, la mayoría están sacando títulos para que la gente se desenvuelva como profesional o en la especialidad que sea, pero no para emprender proyectos de riesgo y para que la cosa funcione. ¿De acuerdo? Ese era un poco el sentido de la frase educar para qué. Y quería contar que yo particularmente he promovido mucho la formación universitaria y de bachilleres en las empresas que he estado. Entonces tengo un modelo de construcción donde las personas que trabajan con nosotros les apoyamos en el 70% el semestre de la universidad y el 30% hay un fondo de empleados que tenemos para que el fondo de empleados les preste la plata y lo paguen dentro del semestre. El universo de nosotros somos 36 personas, pero por lo menos a través del tiempo mucha gente se ha formado
y se ha ido de la empresa. Al final hay como una condición, te quedas un año más y después de que termines arrancas donde quieras y al final la gente o de pronto dice no me quedo y de pronto pago el último semestre que me toca porque me salió un puesto ahí y finalmente sale y hay gente que está ocupando unos cargos súper interesantísimos que han trabajado con nosotros de esta empresa o que han trabajado conmigo en otra empresa que teníamos que se llama Minerales Exclusivos, que duré yo 20 años dirigiendo esta compañía. Entonces el formar a la gente para mí y para nuestra familia es muy importante. Mis hijos particularmente también tienen una formación supremamente idónea, supremamente alta y están desarrollándose de una manera muy efectiva en lo que están haciendo. Entonces sé que la educación es valiosísima y es fundamental para el desarrollo del país y desde el punto de vista del emprendimiento, el que alguien haga un emprendimiento tiene que estar pensando en cómo forma permanentemente a cada uno de los miembros de la compañía. Llamo yo miembros de la compañía los miembros socios, llamo los miembros de la compañía los miembros laborales, porque en la cultura nuestra los trabajadores son miembros de la compañía como parte integral, digamos, de la fuerza que genera la riqueza de la compañía. ¿De acuerdo? Entonces, por favor. Dice, sobre el asunto propio del emprendimiento, el hacer cosas, el querer hacer cosas, uno sale y dice, o uno estudia y muchas veces no sabe qué hacer si quiere emprender, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, al principio hay muchas cosas que uno hace por puro placer, así no le genere dinero, no le genere riqueza, pero lo motiva el placer de muchas cosas, ¿de acuerdo? Cotidianamente uno está enfrentado a muchos gustos y a veces las familias, los papás, ¿sí? Le dicen, no, pues a usted le gusta la música, sí, le gusta el arte, sí, chévere, pero ¿qué? O sea, de eso se va a estar del saltimbanqui, ¿qué va a hacer? No, eso no va a producir nada. Pero ese placer es importante engranarlo con la necesidad del proyecto de vida, me parece muy importante señalarlo, ¿cierto? La familia, como núcleo familiar, promueve mucho el desarrollo de los individuos, o sea, uno no es un ente completamente aislado, ¿sí? Desarticulado. Entonces uno, no sé, hablemos de ustedes, están pendientes de sus hermanos, de sus papás, de sus mamás, de sus novios, de sus novias, de sus parejas. Ahí hay un núcleo familiar que jalona las decisiones de vida. Uno solito, o sea, solo contra el mundo, allá, muy berraco que sea, pero se revienta. Al final de la historia no funciona. Entonces, la vinculación y la articulación con la familia es muy interesante. Yo promuevo mucho el tema de la curiosidad. Ustedes, todos nosotros andamos muy googleando cantidad de cosas que aparecen, pero una de las cosas que normalmente ha desarrollado la empresa y las empresas que he tenido yo es estar curioseando, y yo me la paso por la noche curioseando sobre un producto nuevo, sobre un mercado nuevo, sobre la posibilidad de para qué sirve eso, para qué sirve lo otro, y llego al otro día y hablo con los muchachos y las muchachas y digo, mire, está esta posibilidad, sea en el área financiera, sea en el área de mercadeo, sea en el área de productos, de sectores, y voy curioseando. Si uno no es curioso, la vida se le pasa por delante y no pasa nada. Y creo que muchas personas, o sea, los invito siempre a estar curioseando sobre las cosas que les interesan. Y eso es valiosísimo, encontrarán una cantidad de caminos y pueden apostarle que me voy por acá y pueden fracasar. Al final de la historia, sobre eso. En Colombia, en nuestro medio, cuando alguien fracasa, es muy doloroso. Por ejemplo, alguien montó un almacén de ropa o un almacén de zapatos. Ahorita con la pandemia que pasó, se cerraron. Creo que en Bogotá y Cundinamarca 160.000 empresas entre pequeñas, medianas y grandes, ¿sí? Y la pandemia como que justificó la cosa de que mierda, pues fue, pero a veces yo ofendiendo, ¿verdad? Sí, que se jodió todo y al final dice fue la pandemia. Pero normalmente si alguien monta un local de ropa o un restaurante y cierra, socialmente lo ven como un fracasado. No fue capaz con ese negocio tal y tal. Y eso mentalmente en nuestro medio es muy doloroso. Y eso es una de las cosas que a uno le da miedo al fracaso. Pero no solamente al fracaso, sino
como le tildan a uno de fracasado, y la familia, el papá, no, mijito, usted no fue capaz de eso, y la tía, y no sé qué tal, y la plata que le metí, ¿qué pasó? Eso es una vaina muy berraca. Hay una presión social sobre la posibilidad de que yo les invito a que traten de obviar eso, porque lo que sucede normalmente es que uno emprende y fracasa, emprende y fracasa, emprende y fracasa. Y en el fracaso en otras latitudes, en otros países, el fracaso es una experiencia, es una virtud, y arranca, y arranca, y arranca. En todos los países hay limitación de financiación para nuevos proyectos. No es que en Colombia es únicamente, no, en todas partes hay limitación para nuevos proyectos. No es que está el fondo de que usted fracasó, listo, usted lo meto, no. Siempre hay mucho limitante para financiar nuevos proyectos. Algunos países están más estructurados, pero el porcentaje de cierre de empresas aquí en Colombia, en México, en Estados Unidos, no sé, si se montan 100 empresas, ¿sí? 100 empresas, 20 al año están funcionando, 80 cerrados. Aquí en Cafarnaúm, no es Colombia solamente, eso es importante que lo sepan. Ustedes pueden validar esa información. Si a los 5 años en Colombia hay 3 o 4 o 5 empresas funcionando, ese es el 5% de ese por bien servidos, porque lograron sacar por encima del promedio, y hay 5, o sea, cuando yo digo que la empresa de nosotros tiene 23 años es porque es una berraquera, o sea, pasó el año, los 3 años, los 5 años, los 10 años, y nosotros en teoría, en nuestra teoría, queremos tener una empresa para 200 años. Entonces, ponerse la empresa para 200 años es una meta, pues en 200 años no va a estar por acá, pero ponerse ese proyecto hace que se jalone la perspectiva de vida de la empresa. Si se cierra, no se preocupe, vuelve y empiece, pero es lo normal. Y casi siempre uno de esos errores es que aprende, que hice mal, y busquen no dejarse ser juzgados por el entorno ni juzgarse a sí mismos. Hay otras latitudes donde las empresas cierran y la sociedad no cerró, no funcionó, entonces va para adelante y como que la sociedad los descolabora más. Nuestra sociedad es un poco más agria, más ácida para con nosotros mismos. Eso es importante que lo sepan. No sé, si ustedes, aquí hay algunos emprendedores y seguramente les ha pasado eso, y entonces saben de qué estoy hablando, ¿de acuerdo? Las metas, definir metas, obviamente, o sea, cada uno tiene planes. Normalmente uno casi siempre acá en Colombia tiene plan de un año, ¿sí? Bueno, este año qué vamos a hacer, qué vamos a vender, cómo vamos a producir, dónde vamos a estar, y vamos a tratar de mantener el negocio, o vamos a tratar de crecer tanto, tal. Casi nunca hay planes quinquenales, Algunos países hacen planes decenales, como país, en 10 años vamos a estar en eso. Y hay empresas que hacen planes decenales. En Colombia hay empresas que hacen planes decenales o de lustros, que llaman quinquenales, y es interesante. Entonces, depende de que ustedes lo que quieran, pueden hacer un plan a 6 meses, a un año, pero a la medida que tengan definido, si luchan por conseguir esas metas y construir las herramientas y los recursos para conseguir esas metas, me parece muy importante. ¿De acuerdo? La satisfacción del logro de las cosas. O sea, es muy importante que uno logre esas metas. O sea, la satisfacción y el placer es infinito. Es una maravilla. Y dice, lo logramos, y le informa uno a la familia, al papá, a la mamá, a los amigos, ¡pim! Voy para adelante y voy para adelante. Entonces, esa satisfacción es maravillosa. Y digamos, no es satisfacción, las necesidades son otras, que es buscar las necesidades de las personas, buscar las necesidades del mercado y las necesidades propias. ¿Qué es lo que yo quiero? Porque casi siempre uno, cuando está montando una empresa, ¿cómo se dio los ciclos del mercado? Si el mercado es este, vamos a vender zapatos, ¿cuántos zapatos? Pero ¿qué es lo que necesita el consumidor? Ya se necesita el consumidor, y resulta, bueno, es todo un plan, pero a veces uno empieza vendiendo zapatos porque el machete, todavía se dice machete, el San-Vitorino decimos machete, se venden los zapatos tal, no sé, los de plataforma empiezan a comprar y a vender, están vendiendo los zapatos, y uno nunca pensó que iba a terminar después con un negocio muy grande de zapatos, porque uno está buscando la satisfacción de necesidades del consumidor en la práctica, ¿de acuerdo? Eso por decir, y están como orientados sobre el individuo en el entorno donde se está desenvolviendo empresarialmente. ¿Vale? Listo. Gracias. Bueno, finalmente, ¿cómo hacemos lo que nos interesa? Que es un poquito, bueno, son muchas cosas. Esto solamente por nombrar algunas, ¿cierto?
Aquí lo pusimos como un caminito, arrancamos, investigamos un poco, profundizamos qué vamos a hacer, ¿de acuerdo? Lo pensamos, actuamos, erramos, la embarramos muchas veces, nos damos a veces muy duro, ¿sí? Finalmente no vale la pena darse tan duro que es que errar y continuar a seguir. Nos reacomodamos y empezamos de nuevo. Al final son pequeñas acciones y pequeñas metas que tú vas logrando y vas avanzando y avanzando y avanzando, planeándolo lo mejor posible para que la cosa funcione. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, aquí hay una fecha que puse y hay 3 personajes, yo estoy metido ahí. Eso es bien curioso, en qué nos parecemos y que somos viejos todos. ¿Sí? Albert Einstein murió en el 55, y fue obviamente un gran físico, y dice una cosa muy sencilla: lo importante no es dejar de hacerse preguntas, eso es, o sea, para traer del Señor. Y finalmente muere en el 55. Los otros 2 personajes nacen en el 55, y es el señor Bill Gates y Carlos Vanegas. Lo que pasa es que Bill Gates es mucho más poderoso y más reconocido que Carlos Vanegas, pero los traje porque, ahí digamos, ya les cuento por qué. Dice Bill Gates: desde el principio no pensamos en otra cosa que no fuera tener éxito. Eso es un poco lo que lo motiva a él, ¿de acuerdo? Y yo hace poquito, cuando estábamos organizando el tema de promover la compañía, en el portafolio escribí una frase que dice lo siguiente: no puedo compararme con ellos ni mucho menos, pero sí tiene que ver con lo que acabé de decir. No hay que perder la curiosidad ni dejar de asombrarse sobre todo de las cosas bellas. Un poco es relacionado a lo que les contaba a ustedes de la necesidad de siempre estar curioseando y buscar, encontrar qué es lo que uno desea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas 3 personas son muy diferentes y vivieron momentos históricos diferentes. Bueno, Bill Gates es el mismo actual, pero ese señor nace en Estados Unidos, una potencia mundial, un imperio, desarrolla tecnología, tiene herramientas, tiene poder, tiene economía, tiene poder de expansión, y obviamente lo que hace con Microsoft y todas las empresas que tiene, tiene una fundación muy grande con su esposa, tiene una relación muy solidaria con una cantidad de países y personas. Y Carlos Vanegas, a pesar de haber, digamos, nacido en una familia de clase media, estrato 2, tiene una empresa hoy en día que está metida dentro de las 10.000 empresas más grandes del país, y eso es una berraquera. O sea, está por ahí, pero no por ponerlo ahí de pura. Tiene gracia, y es en Colombia, y eso vale la pena. Eso, o sea, estamos en el punto, 5.600 de las 10.000 más grandes del país. Hay una revista que llama La Nota Económica y nos sacó el año pasado, es un saltajo de la dicha, una barbaridad, pues no lo creemos. Es importante por eso, ¿sí? Y les voy a contar un poco también por qué, porque a mí me gusta el tema educativo, un poco. Entonces, quiero contarles, vamos a hablar como de 3 dimensiones, que es un poquito lo que estamos hablando, que es el individuo, la familia y la empresa. Digamos, uno se mueve como persona, la familia y el trabajo. El trabajo. Si ustedes se ponen a conversar, si no se conocen, se ponen a conversar, tal, y lo primero que dicen: ¿cómo te llamas? No sé qué, Laura, Camilo, tal, y empiezan: ¿y qué haces? No sé, estudio, tal, ¿qué estudias? Tal. Y después, si avanzan en la cosa, empiezan a averiguar sobre la familia, tal, y cómo está la familia, dónde vives, tal, y después avanzan, en qué trabajan. Entonces empieza la comunicación social, como que tiene esas 3 dimensiones. Por eso quiero hablar de ustedes. Ya he hablado algo de la mía y la dimensión de lo que es la familia y la empresa, más adelante. ¿De acuerdo? Y es eso lo que quería contar como anécdota, más de la fecha, no porque quiero equipararme a esos 2 grandes personajes, sino darle la importancia que se merece lo que uno hace a través del tiempo en este territorio, con las condiciones que tiene el país, que todo el mundo dice: no se puede hacer nada, esto es muy berraco, no sé qué, aquí no hay apoyo del gobierno, no hay apoyo de los bancos, y tal, y los gobiernos y el político, y este está mal, y el anterior fue peor, y uno, dale, y finalmente uno arranca. Entonces es importante como anotar, por favor. Listo, entonces, digamos que es la última, y es donde me siento yo como en la carreta que vengo a echar. Hay una frase de Pablo Neruda, que tiene un libro que se llama Confieso que he vivido. Realmente es un libro de la historia de Pablo Neruda. Es como si alguien se pusiera a hacer la autobiografía de su vida. Básicamente es eso, ¿sí? Como persona,
Yo estudié en el técnico distrital que queda al lado del Salitre, que es un colegio público. En el técnico distrital estudié bachillerato técnico y me gradué como técnico fundidor. El fundidor es el que funde metales, o sea, el hierro, el latón, el aluminio, tal, es técnico fundidor. De ahí salí para la Universidad Pedagógica y estuve un semestre estudiando matemáticas, porque me encantan las matemáticas, mientras me salía el cupo en la Universidad Nacional de Ingeniería Mecánica. Me salió el cupo, me pasé para la Nacional y estudié 6 semestres de Ingeniería Mecánica en la Nacional. Eso era diurno. Y yo estaba de novio con la flaquita Zuli, la mamá de Carlos Andrés, y nos casamos. Y ya casados se me jodió la cosa para seguir estudiando diurno y la vaina. Y entonces en la cultura tradicional es que usted se casa y vaya papito consigue para la papa, o sea, sí, entonces nos tocó salir a conseguir para la papa. Entonces la flaquita tejía bufandas, hacía saquitos, vendíamos escobas, conseguimos una distribución de escobas de Medellín, vendíamos escobas, las primeras escobas plásticas que se vendían, porque anteriormente las escobas eran como de mimbre, una fibra, ¿sí? Y eran las escobas muy grandes, pero entonces, o sea, meter las escobas plásticas fue muy difícil. Hoy en día ya no tienen escobas plásticas, la idea es meter otro producto, porque el plástico tiene sus problemas, pero en esa época era una novedad, era muy berraco vender escobas plásticas, porque la gente estaba acostumbrada a vender las escobas de pajita y esa vaina, pero vendíamos escobas, y así fuimos haciendo cosas, nació el primer hijo, cuando tenía yo 21 años, nació el segundo hijo, Carlos Andrés, cuando yo tenía 23, y el tercer hijo nació en el 84, estaba yo como de 29 añitos más o menos. Esos fueron los 3 primeros hijos. Ya en esa altura teníamos en San Victorino un almacén de ropa. Con la flaquita teníamos un almacén de ropa, y el almacén de ropa vendíamos al por mayor ropa. Eso era en la calle 11, conoce, ¿sí? Pleno San Victorino, no es contra el milenio de hoy en día, eso era lleno de buses en la 10ª, raponero, atraco, vendedores ambulantes, de para acá y lúchela y va para adelante y venda y véndale a los pueblitos que vendía la gente, a los pueblitos, cajas y bultos de ropa, cajas y bultos de ropa. Y eso dio el capital originario del beneficio de la familia Vanegas, que era mi familia, y la familia Torres, que era la familia de la Flaca. Entonces, me estoy moviendo para otro lado, disculpa. Entonces, ese capital originario que les comento empezó a servirle para que las hermanas de Zuli montaran almacenes también en la calle 11, para que mi papá y mi familia tuvieran ingresos para poder construir negocios y mejorar el nivel. Nosotros vivíamos en Castilla, cerca de Kennedy, y entonces para mejorar el ingreso y empezar como a conseguir un mejor nivel de vida y toda la cosa, finalmente terminamos de montar una empresa de minerales en el 2000, y yo estuve allí del 2000 al 2020, vendíamos minerales para la agricultura y vendíamos minerales para la alimentación pecuaria y ese tipo de cosas. Durante 20 años esa empresa empezó a tener utilidades en el año 86, 6 años después de haberla montado. Uno está acostumbrado o quiere que la empresa no le dé utilidades al año, o a los 2 años, o a los 3. No, puede durar 5 años, puede durar 6 años, y tiene que pensar que eso es viable y hay que buscar la forma de sostenerlo, y esa empresa no va a generar utilidades solamente hasta ese año, ¿de acuerdo? Empezamos a formar a los muchachos en su primaria, bachillerato, toda la cosa. Yo empecé, después de 3 años de casado, me metí a estudiar economía en el externado diurno. Entonces estaba desde las 7 de la mañana a las 1 de la tarde, y después me iba a trabajar por la tarde con la flaquita, y saqué la facultad de economía en el externado. Yo después hice un programa de alta gerencia en la Universidad de los Andes en los 35 años. Yo cuando muchacho hacía teatro en la Universidad de Citar, yo hice como 7, 8 años de teatro. Entonces me dio el gusanillo de aprender televisión, y estuve en la Javeriana, hice una especialización de televisión, de producción y programación en la Javeriana. ¿Sí? Yo a veces cuando estaba al frente de un programador de televisión, pero nunca lo he ejercido, pero estudié eso, y hace poquitico hice una maestría en la Universidad Central en escritura creativa, en creación literaria, y eso es una chimba, eso es una verdadera. Uno lee y escribe. Finalmente escribí una novela y sustenté la novela y me gradué el año pasado. Una verdadera. ¿Y eso qué tiene que ver con el negocio? Prácticamente nada. Pero si uno no sabe de eso, y si uno no conoce el universo, y no conoce una cantidad de cosas que articulan en su mente para poder uno trascender sobre los muchachos que están trabajando, y ya hay adultos también,
pero uno empieza a trascender sobre ellos de una manera, inclusive trasciende sobre los hijos porque se vuelve un ejemplo para los hijos, para que los hijos sigan avanzando en una cantidad de cosas. Es muy bonito, es muy bonito. Es una parte educativa. Yo después me separé de la Flaquita en el año 87, en el 88 me organicé con la Monita. Tengo un hijo con ella que se llama Nicolás, que tiene 30 años, y la Flaquita falleció como a los 4 o 5 años, y eso no fue fácil. Entonces, finalmente, con la segunda esposa, venía con un hijo de primer matrimonio, y sacamos a los 5 muchachos adelante, guas. Los tuvimos un tiempo juntos, después los pusimos a vivir en apartamentos independientes, hicieron sus carreras, están casados y toda la cosa. Pero eso ha sido un proceso bien interesante, y uno pues se casa, pero no sabe si va a ser con la persona que va a durar toda la vida. Nosotros realmente llevamos 35 años, la cosa como que sigue funcionando y va bien. Entonces, quería contarles que eso inclusive hace poquito hicimos la celebración del aniversario de los 35 años. Eso como persona, como empresa. Entonces yo les conté, tenía un almacén en la calle 11, después monté la empresa de minerales, que fueron 20 años, que a los 6 años fue que empezó a producir. Tuvimos problemas, que era una empresa familiar, tuvimos dificultades de relación de poder, quién mandaba, quién no mandaba, toda la cosa, se jodió la cosa. Finalmente logré vender la parte mía y monté la empresa con los hijos, Comercial Box. Esa es una empresa que principalmente importa materias primas y le vende como a 10 sectores de la economía. Nosotros le vendemos a fábricas de fertilizantes, concentrados, le vendemos a las compañías de petróleo y gas, vendemos a compañías de tratamiento de aguas, cerámicas, pinturas, vendemos a distribuidores de productos químicos. O sea, son como 10 sectores, y o sea, varias veces los hemos metido en un solo sector y ese sector se apaga y nos movemos con los otros sectores. Siempre tiene que estar como diversificado el negocio. Tenemos 80 productos que estamos vendiendo allí. Creo que este año vamos a terminar con unos 100, 120, porque como ha estado difícil la situación en términos del mercado y de ventas, que eso no tiene que inventársela. Entonces estamos ampliando el portafolio para poder atender a los mismos clientes que tenemos o más clientes con nuevos productos, porque uno siempre vendiendo los yogur de potasio, yogur de potasio, pues se jodió porque ahí sale la competencia y al final salen otros productos que lo reemplazan. Entonces estamos buscando permanentemente nuevos productos. Entonces la empresa sale y crece y se desarrolla. El primer año de la empresa vendimos 70 millones de pesos. El segundo vendimos 500, el tercero 1.200, después 5.000, después, y eso, esa vaina está súper interesante. Y fíjense que lo que hacemos nosotros lo hacemos solamente con 36 personas. O sea, la productividad hora hombre de la compañía es muy elevada. Ahora, hoy en día hay startups, de las startups con 2 personas hacen miles de millones, pero eso no modelo. Eso es, digamos, dentro de la economía tradicional, la clásica, que digamos son o comercializadores o manufactureros, ¿de acuerdo? Y en términos de la familia es muy importante resaltar que todas estas cosas se han hecho con el trabajo colaborativo de los miembros de la familia. Miguel Francisco, ¿sí?, que le digo yo Pachito, él trabajó 8 años, Cachitas, como le digo yo a Carlos Andrés, él trabajó 7 años, el flaco Javi no ha trabajado, pero desde chiquitico lo llevo a las reuniones de junta y él aporta y dice, él es artista, ahorita se ganó el Premio Nacional de Fotografía del Ministerio de Cultura, otra chingona barranquera, ¿sí? Y Nicolás es influencer de TikTok, tiene una página que se llama nicocina.com, tiene 30 años, y entonces se parece mucho a mí, y él tiene su propio estilo y toda la cosa. Entonces cada uno de los muchachos tiene su carreta, sus cosas, y se desenvuelven y le aportan a la compañía. Y Nicolás estuvo 5 años hace poquito en la empresa y hizo una maestría en invención, en emprendimiento, cosas de ese tipo, y se lanzó a hacer su propio proyecto. Entonces, con la familia es muy importante articular el desarrollo de la empresa, con la familia es muy importante articular el crecimiento de la persona. Ahí en el foro del presidente nos reunimos en una actividad que se llama Junta de Mejoramiento y hablamos de esas 3 cosas cada mes. Califique usted cómo le va en su cosa personal, cómo le va en la familia y cómo va en la empresa. ¿Sí? Entonces cada quien también, y después de que cuenta uno todo eso, se apoya entre uno. Mira, no sé, a un señor se le murió la esposa, entonces empieza uno solidariamente a ver cómo puede ayudar con un especialista para que salga, pues son personas, o sea, muchísimo más poderosas empresarialmente que yo, pero pues uno ayuda y colabora y eso es importante. Entonces, por eso quería hablarle de esas 3 dimensiones.
y espero que con eso dar como una idea del desarrollo que hemos hecho ahí en la empresa, en la vida personal, y muchas gracias por su atención y muy amables, con mucho respeto. Muy amable.